A los 9 años me enviaron a un colegio pupilo, un internado para estudiar. El director escribió sobre mí: este niño tiene una mente claramente original, inclinada a discutir con sus profesores e intentar convencerlos de que él tiene la razón y los libros están equivocados. Durante los siguientes 17 años, mientras mis amigos se establecían como médicos, abogados, funcionarios públicos y políticos, yo me aventuré por el mundo, sin un propósito claro. Fui chef en París, vendedor puerta a puerta, trabajador social en los barrios bajos de Edimburgo y agricultor en Pensilvania. Mi héroe de infancia había sido Lloyd George y esperaba convertirme en primer ministro cuando yo creciera. En cambio, me convertí en un publicista en Madison Avenue. Los ingresos de mis 19 clientes ahora superan los ingresos del gobierno de la corona. Paso mi vida hablando bien de productos en anuncios publicitarios. Espero que ustedes disfruten comprándolos tanto como yo disfruto anunciándolos. Al escribir este libro, en la antigua primera persona singular, cometí una infracción contra una convención de las maneras contemporáneas de literatura. Pero me parece artificial escribir nosotros cuando estoy confesando mis pecados y describiendo mis aventuras. Así comienza el libro Confesiones de un publicista, de David Ogilvy, el capo de la publicidad, uno de los pioneros del mundo publicitario que con este libro contó todos sus pecados y describió muchas de sus aventuras. Y qué mejor que hacer un capítulo de Los Aventureros con este gran aventurero. Este libro es uno de los libros más divertidos para leer de marketing, sin leer necesariamente de marketing. Es un libro donde, a través de sus confesiones y a través de sus experiencias, David te cuenta cómo él aprendió a hacer marketing y te cuenta cuáles son las claves para él de hacer marketing. Y hoy en día Ogilvy sigue siendo una empresa gigante a nivel mundial de publicidad, una de las más importantes. Fue adquirida, ¿no? Después se convirtió en una marca que fue adquirida. David Ogilvy ya no existe más, ya falleció hace no sé cuántos años, pero está muy bueno el libro y quería hoy compartirlo con ustedes. Él parte contando cuando hace 30 años empezó a trabajar en el Hotel Majestic en París. Y él cuenta que tenía un jefe, un chef, que era el chef del restaurante, que era una persona muy inspiradora, pero que también tenía un liderazgo súper fuerte. Y cuenta: siempre he creído que si pudiera entender cómo Monsieur Pitard, el chef principal, inspiraba una moral tan alta, podría aplicar el mismo tipo de liderazgo en la gestión de mi agencia de publicidad. Para empezar, él era el mejor cocinero de todos, y lo sabíamos. Tenía que pasar la mayor parte de su tiempo en su escritorio, planeando menús, revisando facturas y ordenando las provisiones. Pero una vez a la semana salía de su oficina de paredes de cristal en medio de la oficina y realmente cocinaba el plato más maravilloso del mundo. Siguiendo el ejemplo del chef, todavía en mi agencia escribo anuncios publicitarios de vez en cuando, para recordarle a mi equipo que mi mano no perdió su destreza. El chef no toleraba la incompetencia. Sabía que es desmoralizante para los profesionales trabajar junto a aficionados incompetentes. Lo vi despedir a 3 pasteleros en un mes por el mismo crimen. No podían hacer que las tapas de sus brioches subieran de manera uniforme. Mr. Pitard me enseñó estándares exorbitantes de servicio. Por ejemplo, una vez escuchó que le decía a un camarero que estábamos sin el plato principal y casi me despide por ello. En una gran cocina, decía, siempre se debe honrar lo que se ha prometido en el menú. Señalé que el plato en cuestión tardaría tanto en cocinarse que ningún cliente iba a esperar a que se preparara un nuevo plato. A lo que Pitard me dijo: la próxima vez que veas que nos estamos quedando sin el plato principal, ven y decímelo. Entonces me voy a poner al teléfono con otros hoteles y restaurantes hasta encontrar uno que tenga el mismo plato en su menú. Luego voy a enviar un taxi a buscar ese plato. Pero nunca más le digas a un camarero que estamos sin algo. Hoy en día me pongo rojo cuando alguien en Ogilvy Benson & Matter, que es la agencia de publicidad, le dice a un cliente que no podemos producir un anuncio o un comercial de televisión el día que lo hemos prometido. En los mejores lugares siempre se cumplen las promesas, cueste lo que cueste en agonía y horas extras. El chef inspeccionaba cada plato antes de que saliera de la cocina. A veces los mandaba de vuelta al cocinero para que lo recocine.
siempre nos recordaba no poner demasiado en el plato. Quería que el Majestic fuera rentable. Hoy en día, inspecciono cada campaña antes de que llegue al cliente y envío muchas de ellas de vuelta para el retrabajo. Comparto la pasión de mi chef, de Mr. Pitard, por la rentabilidad. Pitard trabajaba 77 horas a la semana y solo tomaba un día libre cada 2 semanas. Hoy en día aplico ese mismo principio a mi empresa. Creo que mi equipo va a ser menos reacio a trabajar horas extra si ven que yo trabajo más horas que ellos. Un ejecutivo que recientemente dejó la agencia escribió en su carta de despedida: vos marcás el ritmo de hacer la tarea. Es una experiencia desconcertante pasar la tarde del sábado en el jardín junto a mi familia sabiendo que vos estás en tu escritorio junto a la ventana haciendo tu tarea. Este tipo de mensajes llegan fuertes. Aprendí algo más en el Majestic. Si lográs hacerte indispensable para un cliente, nunca vas a ser despedido. Nuestra cliente más importante, una dama americana que ocupaba una suite de 7 habitaciones, se sometía a una dieta basada en una manzana al horno en cada comida. Un día amenazó con mudarse al Ritz a menos que su manzana siempre estuviera pasada. Desarrolló una técnica para hornear 2 manzanas, pasar su pulpa por un tamiz para eliminar todo rastro de corazón y luego reemplazar la pulpa de ambas manzanas en una sola piel. El resultado fue la manzana al horno más voluptuosa que nuestra clienta jamás había visto y más calorías de las que jamás sospechó. Llegó un mensaje a la cocina de que el chef que estaba horneando esas manzanas debía ser contratado de forma permanente. Y todas estas enseñanzas me parece que están buenísimas. Y lo que me parece muy interesante de este concepto es que él cuenta cómo gran parte de los aprendizajes de liderazgo no los aprendió leyendo libros de management, sino que los aprendió en una actividad análoga, trabajando en una cocina, viviendo bajo una persona de alta performance. Entonces, sabiendo que tuvo el mejor jefe del mundo, no en la amistad y no en la amabilidad, pero sí en las características que tenía su jefe, pudo aprender gran parte de los conceptos que después llevó en su liderazgo a su agencia y que los llevó a ser una de las agencias más grandes del mundo. Y como dice él, a facturar más plata que toda la corona británica. Después él continúa contando que al principio de la agencia él trabajaba mucho codo a codo con cada empleado, pero a medida que fueron creciendo se le volvió imposible. En ese momento su empresa tenía 500 personas. Ahora, ¿qué es lo que se dio cuenta? Que cada persona tiene un promedio de 100 amigos cada uno. En total son 49.700 amigos. Y si les contaba a todos los que estaban haciendo en la agencia, en lo que creían, en cuáles eran sus ambiciones, ellos se lo iban a compartir a sus 49.700 amigos. Y eso les iba a dar una gran reputación de 49.700 defensores de su empresa. Antes de seguir, quiero que hablemos de un tema serio. Si escuchás este podcast es porque te gustan los negocios y las historias. De eso estoy seguro. De lo que también estoy seguro es que tenés amigos a los que también le gusta lo mismo que a vos. Así que te voy a pedir un favor. Quiero que pienses en esa persona al que crees que este podcast le va a encantar. Frenes un segundo, abras el WhatsApp y le digas: hola, ¿cómo estás? Sabés que escuché este podcast genial y quería compartirlo con vos. Te doy un segundo para que lo hagas. ¿Ya lo hiciste? Genial. Entonces volvemos al pod. Así que una vez al año reunía toda la empresa en el auditorio y les daba un informe sincero de cada uno de los resultados, de las operaciones y de todo. Y después compartía qué comportamientos admiraba y qué cosas le gustaría que la empresa, a medida que siga creciendo, pueda mantener. Y dice: admiro a las personas que trabajan duro. No me gustan las personas que no hacen su parte. Es más divertido estar sobrecargado de trabajo que no tener suficiente. Hay un factor económico implícito en el trabajo duro. Cuanto más trabajas, menos empleados necesitamos y más ganamos. Cuanto más ganamos, más dinero hay disponible para todos nosotros. Admiro a las personas con cerebros de primera, porque no se puede dirigir una gran agencia de publicidad sin gente inteligente. Sin embargo, los cerebros no son suficientes a menos que vayan acompañados de honestidad intelectual. Tengo una regla inviolable contra emplear nepotismos y esposos, porque engendran política. Cuando 2 de nuestros empleados se casan, uno de ellos debe irse. Admiro a las personas que trabajan con entusiasmo. Si no disfrutás lo que haces, te ruego que busques otro trabajo.
Recuerden el proverbio escocés: sé feliz mientras vivas, porque estás mucho tiempo muerto. Desprecio a los aduladores que se arrastran ante sus jefes. Generalmente son las mismas personas que intimidan a sus subordinados. Admiro a los profesionales seguros de sí mismos, los artesanos que hacen su trabajo con excelencia. Admiro a las personas que contratan subordinados lo suficientemente buenos como para sucederlos. Admiro a las personas que fortalecen a sus subordinados, porque esta es la única forma en que podemos promover desde dentro. Admiro a las personas con modales gentiles que tratan a los demás como seres humanos. Admiro a las personas bien organizadas que entregan su trabajo a tiempo. Y cuenta que después de decirle a su equipo lo que espera de ellos, les dice lo que espera de sí mismo. Y cuenta: trato de ser justo y firme, tomar decisiones impopulares sin cobardía, crear un ambiente de estabilidad y escuchar más de lo que hablo. Trato de mantener el impulso de la agencia, su vitalidad, su empuje hacia adelante. Trato de hacer crecer la agencia consiguiendo nuevos clientes. Trato de ganar la confianza de nuestros clientes en el más alto nivel. Trato de generar suficientes ganancias para evitar que todos caigan en la pobreza cuando sean mayores. Planifico nuestras políticas a largo plazo. Trato de reclutar a las personas de más alta calidad en todos los niveles para formar el mejor equipo en el negocio de las agencias. Trato de sacar lo mejor de cada hombre y mujer en la agencia. Mi éxito o fracaso como jefe de una agencia depende, más que nada, de mi capacidad de encontrar personas que puedan crear grandes campañas, personas con fuego en sus entrañas. Y algo que cuenta Ogilvy es que él, cada vez que veía un anuncio o un comercial de televisión notable, investigaba quién lo escribió, llamaba al escritor por teléfono y lo felicitaba por su trabajo. Y esto me hizo acordar a Gary Halbert, capítulo creo que número 7 de Los Aventureros, donde él cuenta que antes de hacer un anuncio, investigaba a fondo todos los anuncios de la competencia, todos los anuncios que había sobre el tema en cuestión, y iba bien a fondo a diferencia del resto que se quedaban en la superficie. Ogilvy hacía lo mismo. Y lo que cuenta Ogilvy es que con esta llamada telefónica que hacía para felicitar al escritor, normalmente ese escritor se veía tan alabado que quería terminar trabajando en Ogilvy. Y para esto tenía algunas técnicas bastante polémicas para terminar de entender si la persona que había escrito el anuncio era tan bueno como él creía. Entonces lo que hacía es le pedía los 6 mejores anuncios que había escrito para ver si ese anuncio que le había gustado había sido solo una casualidad o había sido la mano de su supervisor y no algo propio del escritor. Y a veces hasta lo que hacía era llamar por teléfono a la casa y charlar 10 minutos con esta persona para entender de qué forma pensaba. De esta manera, él recibía cientos de solicitudes de empleo cada año y buscaba solo a los mejores. Y acá hay un concepto de él que me encanta, que es muy parecido a lo que piensa Sam Walton, capítulo también 9 creo de Los Aventureros, que él prefiere contratar a un joven ambicioso de un pueblito que a un fugitivo caro de una agencia de moda de Madison Avenue. O sea, él prefería a la gente con hambre, no le importaba los laureles, los sellitos que tenía la persona. Él buscaba gente con muchas ganas y con mucho hambre. Y sobre esto él dice: el talento, creo, es más probable que se encuentre entre los no conformistas, los disidentes y los rebeldes. Esto me hizo acordar al anuncio emblema de Apple cuando lanzó, creo que era la iMac. Y el anuncio, que está relatado por la voz de Steve Jobs, dice: brindemos por los locos, los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos, los que encajan en los huecos redondos de las reglas cuadradas, los que ven el mundo de manera diferente, los que no les gustan las reglas. Puedes citarlos, estar en desacuerdo con ellos, glorificarlos o demonizarlos, pero lo único que no podés hacer es ignorarlos, porque son ellos los que cambian las cosas. Ellos impulsan a la humanidad hacia adelante, y mientras algunos los ven como locos, nosotros vemos genios, porque los que son lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar al mundo son los que lo logran. Steve Jobs, 1997. Y me hizo mucho acordar a esto cuando leía la biografía o este ensayo, podemos llamarlo, de David Ogilvy, este concepto de buscar a los rebeldes y no buscar a los conformistas. No buscar a las personas que tienen títulos, sino buscar a las personas que realmente tienen una visión diferente. Y sobre esto cuento una anécdota, que la Universidad de Chicago lo había invitado a participar en un seminario sobre organización creativa.
Y la mayoría de los otros participantes eran profesores de psicología mega maestros que se dedicaban a estudiar lo que se llaman como creatividad. Y él dijo: el proceso creativo requiere más que razón. La mayoría del pensamiento original ni siquiera es verbal, requiere una experimentación a ciegas con ideas, gobernada por corazonadas intuitivas e inspirada por el inconsciente. La mayoría de los empresarios son incapaces de pensar de manera original, porque no pueden escapar de la tiranía de la razón. Sus imaginaciones están bloqueadas. Yo soy casi incapaz de pensar lógicamente. Sin embargo, desarrollé técnicas para mantener abierta la línea telefónica con mi inconsciente, por si ese desordenado depósito tiene algo que decirme. Escucho mucha música, mantengo una buena relación, tomo largos baños calientes, hago jardinería, me retiro entre los Amish, observo aves, salgo a caminar largas distancias por el campo y tomo vacaciones frecuentes para que mi cerebro pueda descansar. Sin golf, sin cócteles, sin tenis, sin bridge, sin concentración. Solo una bicicleta. Mientras hago nada, recibo una constante corriente de telegramas de mi inconsciente que se convierten en el material bruto para mis anuncios. Pero se requiere más. Trabajo duro, una mente abierta y una curiosidad desbordante. En el mundo moderno de los negocios es inútil ser un pensador creativo y original a menos que también puedas vender lo que creas. No se puede esperar que la dirección de una empresa reconozca una buena idea a menos que se la presente un buen vendedor. Y esto me pareció interesante porque el tipo habla de cómo están escindidas la capacidad de la razón y la capacidad de la creatividad, pero a la vez él dice que solo un muy buen vendedor puede vender ideas locas, ideas distintas, ideas que son transformadoras. Y por eso él, de alguna manera, se convirtió en un gran vendedor. De hecho, cuenta la leyenda que este libro un poco lo creó para vender, ¿no? Con este libro, de alguna manera, él compartía sus secretos y hacía que las empresas se vieran tentadas a trabajar con él. Todo contenido, de alguna manera, es una forma de venta. Después él continúa y cuenta que cuando en 1948 abrió la agencia por primera vez, hizo una proclama que decía lo siguiente: esta es una nueva agencia, luchando por su vida. Durante algún tiempo estaremos sobrecargados de trabajo y muy mal pagados. Al contratar se hará énfasis en la juventud. Buscamos jóvenes ambiciosos. No tengo lugar para aduladores ni mediocres. Busco personas con cerebro. Las agencias son tan grandes como se lo merecen. Nosotros estamos comenzando esta con recursos limitados, pero la vamos a convertir en una gran agencia antes de 1960. Al día siguiente hice una lista de los 5 clientes que más deseaba: General Motors, Bristol Myers, Campbell Soup Company, Lever Brothers y Shell. Y esto me pareció muy interesante porque él después cuenta que las consiguió todas esas cuentas en el futuro y muestra un poco esta ambición de construir algo grande incluso cuando arrancás de la nada. Lo importante que es pensar en grande y lo importante que es creer que lo vas a lograr. Porque si no crees, si no te consideras un loco, lo suficientemente loco como para hacer lo que estás haciendo, no tiene ni sentido arrancar. Es muy difícil el camino. Y si no tenés un poco de distorsión de realidad y pensar que lo vas a alcanzar, es medio inviable que lo termines alcanzando. Otra cosa interesante que cuenta es que al principio, cuando arrancó su agencia, lo que hacía él era pitchear a los posibles clientes diciéndoles que reflexionaran sobre cómo funcionaba el ciclo de vida de una agencia de publicidad típica. Los ayudaba a describir la siguiente situación. Normalmente una agencia nace, es ambiciosa, trabajadora, llena de dinámica. Consigue nuevas cuentas de agencias viejas, hace un gran trabajo, pasan los años, los fundadores se enriquecen y se cansan. Así que sus llamas creativas se empiezan a apagar y así se convierten en volcanes extintos. La agencia puede seguir prosperando y su impulso original todavía no está del todo agotado. Tienen contactos poderosos, pero crecieron demasiado. Producen campañas monótonas, rutinarias, basadas en el eco de victorias pasadas. Así que la descomposición comienza. Así se empiezan a perder cuentas frente a nuevas agencias más nuevas que trabajan muy duro y que ponen toda su dinámica en los nuevos anuncios. Y así que él cuenta que cuando empezaba a describir este proceso de la creación y descomposición de una agencia, el cliente siempre se quedaba pensando en, ok, pero mi agencia de publicidad, ¿en qué fase está? Y así es como terminaba convenciéndolos de que los contraten a ellos, que eran la agencia nueva. Esto, por supuesto, no funciona cuando estás ya en una fase de decadencia, ¿no? De descomposición, pero le funcionaba muy bien al principio. Mostrarles que el proveedor que tenían estaba en una fase de decadencia.
Después continúa contando que cuando comenzaron tenían un montón de competencia, había más de 3.000 competidores. Así que él se propuso escapar de la oscuridad para que los clientes los empezaran a considerar. ¿Pero cómo lo logró? Primero invitó a 10 reporteros de la prensa a un almuerzo. Les contó de su loca ambición de construir la agencia más importante del mundo desde cero. Y a partir de ese momento le empezaron a dar consejos invaluables sobre nuevos negocios e imprimieron cada comunicado que él les enviaba, por trivial que fuera. Además, se hizo amigo de personas que los ponían en contacto con grandes anunciantes, investigadores, consultores de relaciones públicas, vendedores de espacios publicitarios, y ellos, esos referidos, fueron una fuente inagotable de nuevos negocios. Además, lo otro que hizo, que me pareció interesante porque esto es algo que pocas personas hacen, es que envió informes de progreso frecuentes a 600 personas de todos los ámbitos de los negocios. Y estos correos que escribía eran leídos por los anunciantes más importantes. Y lo que le pasaba es que a veces clientes anunciantes leían sus reportes y cuando se juntaban con ellos le decían, mira, yo leí esto en tu reporte tal, y lo terminaban contratando. Y sobre esto él se confiesa y dice: querido lector, si te sentís sorprendido por estas confesiones de autopromoción, solo puedo decirte que si me hubiera comportado de manera más profesional y más conservadora, me habría llevado 20 años llegar a donde estoy. No tenía ni el tiempo ni el dinero para esperar. Estaba pobre, era desconocido y tenía prisa. Y esto me hace acordar mucho a los años en que me fui a vivir a México, donde tenía que hacer lo que sea para hacer que las cosas pasen, y algunas historias que conté en algunos podcasts y algunas entrevistas, las cuales íbamos a pichear en frío a las concesionarias de autos, y de alguna manera, medio que, no diría mentíamos, pero veníamos y decíamos que éramos de Uber para poder sentarnos con un gerente, y a veces la recepcionista o la persona que estaba en recepción nos hacía pasar y después teníamos que dar vuelta al discurso y decir que nuestro producto era como un Uber para concesionarias y nos terminaban dando atención de esa manera. Entonces, lo que me gustó de este libro es este espíritu de lograr que las cosas pasen, hacer lo que sea para juntarse con la gente que necesitaba, porque esa es la única forma de emprender y hacer que las cosas pasen. Otra cosa que él cuenta de su etapa de ventas es que hay una estrategia que casi siempre funciona, que es hacer que el cliente hable la mayor parte del tiempo. Porque cuanto más escuchás, más sabio cree el cliente que vos sos. Y finalmente hace una linda analogía que dice que considera que la búsqueda de nuevos clientes es como un deporte. Si lo jugás sufridamente, vas a morir. Pero si lo jugás con entusiasmo, vas a sobrevivir a los fracasos sin perder el sueño. Jugar para ganar, pero disfrutar la diversión. Y esto en ventas es clave, porque te van a decir tantos no en tu vida. De hecho hay una, no sé si frase llamarlo, pero hay un post muy conocido que dice no. Al 99avo no, después dice sí. Un amigo se hizo una remera con eso, me pareció espectacular, porque te tenés que preparar para 99 nos para llegar a un sí. Y cierra con un concepto que a mí me gustó, con una frase que me encantó, que se la decía a su papá, que dice: el trabajo duro nunca mató a un hombre. Después él también cuenta algunas cosas interesantes sobre el manejo de una empresa de servicios, en su caso una agencia de publicidad, que dice que nunca quiso conseguir una cuenta tan grande que no pudiera permitirse perderla. Porque básicamente el día que tenés un cliente demasiado grande te condenás a vivir con miedo. Y las agencias asustadas pierden el valor de dar consejos sinceros. Y una vez que perdés eso, te convertís en un lacayo. Y de la mano de esto hay que aprender a rechazar cuentas. No solo a venderlas, hay que aprender a decir que no. Y él dice que rechazaba 59 clientes por año. Y tira algunas máximas que me parecen muy interesantes sobre lo que implica atraer un nuevo cliente. Y sobre esto dice: el producto tiene que ser uno del que estamos orgullosos de anunciar. Nunca acepto una cuenta a menos que crea que podemos hacer un trabajo notablemente mejor que la agencia anterior. Evito productos cuyas ventas cayeron durante un largo periodo, porque esto casi siempre significa que el producto tiene una debilidad o que la gerencia de la empresa es incompetente. Y ninguna cantidad de publicidad puede compensar estas deficiencias. Y después hace una reflexión que a mí me pareció muy interesante, principalmente para la gente que se dedica a las ventas, y cuenta lo siguiente: por más que lo intente, nunca pude espaciar la adquisición de nuevas cuentas en intervalos convenientes. Durante meses enteros no pasa nada. Empiezo a preguntarme si alguna vez conseguiremos otra cuenta. Mi personal se desanima. Luego conseguimos 3 bellezas de forma rápida.
y la carga de trabajo urgente se vuelve insoportable. Pero me pareció muy interesante esta reflexión porque normalmente en ventas te pasa eso. Pasan meses y no cerrás un cliente y te empezás a cuestionar absolutamente todo. Y de repente te caen 3 clientes juntos y decís, wow, no lo puedo creer, pero el trabajo se hace insoportable por la cantidad de carga que hay. Entonces, el mensaje para los que venden normalmente es, hay que tener paciencia y hay que entender que las ventas tienen sus ciclos. Y que cuando no estás vendiendo no sos el peor, ni cuando vendiste mucho sos el mejor. Simplemente que las cosas llevan tiempo. Un concepto genial del que habla David Ogilvy es el hecho de estar del lado de los clientes, de entender su perspectiva. Para esto lo que hacía era comprar acciones de la empresa para poder pensar como un miembro de la familia. Porque solo cuando estaba realmente con skin in the game, cuando estaba muy metido adentro del negocio, realmente ahí podía darle los mejores consejos a su cliente. Otra cosa que hace es siempre usar los productos de sus clientes. Y después da un montón de principios que a mí me parecieron muy piolas. Voy a agarrar los que más me gustaron, que son los siguientes. Si te acostumbras a ver los clientes cuando el clima está tranquilo, vas a establecer una relación fácil que puede salvarte la vida cuando se desata una tormenta. Es importante admitir tus errores y hacerlo antes de que te acusen de ellos. Muchos clientes están rodeados de personas que van a aprovechar la primera oportunidad para culpar a una agencia de sus fracasos. Yo aprovecho la primera oportunidad para asumir la culpa de todos. Por eso puedo darme el lujo de decir que renuncié 3 veces más clientes de los que nos despidieron. No voy a permitir que mi equipo sea intimidado por tiranos y no voy a ejecutar una campaña dictada por un cliente a menos que crea en la solidez del producto. De esta manera, no voy a instar a los consumidores a comprar un producto que no le dejaría comprar a mi propia esposa. Otro de los conceptos que me parece muy interesante de Ogilvy es cómo habla de la información fáctica a la hora de vender un producto. Él cuenta que existe una tradición ridícula entre los publicistas que dice que los consumidores no están interesados en los hechos. Y él siempre se enfocaba en dar hechos en sus anuncios. De hecho, su anuncio más famoso, que lo pueden buscar, está en internet, es un anuncio que hizo sobre los Rolls Royce. Y el anuncio decía, a 100 km por hora, el sonido más fuerte en el nuevo Rolls Royce viene del reloj eléctrico. Y lo que quería transmitir Ogilvy en este anuncio es que era un auto muy pero muy silencioso, a diferencia de todos los autos del mercado. Y acá está uno de los conceptos más interesantes que él dice, que es el siguiente. Los competidores se están volviendo cada vez más similares. Las personas que crean las marcas tienen acceso a las mismas revistas científicas, usan las mismas técnicas de producción y se guían por la misma investigación. Al enfrentarse al hecho de que la marca es casi igual a varias otras marcas, la mayoría de los redactores publicitarios concluyen que no tiene sentido decirle al consumidor lo que es común a todas las marcas. Así que se limitan a señalar algún punto trivial de diferencia. Espero que sigan cometiendo este error. Y acá me hizo acordar al primer capítulo de la serie Mad Men. Si no vieron esa serie, es maravillosa. Véanla. Y en el primer capítulo, Don Draper, que es una especie de David Ogilvy, hace una publicidad para Lucky Strike de una manera sensacional. Había muchos competidores similares, muchas empresas de tabaco similares, pero él usó una de las características principales de la producción de tabaco para mostrarle a los consumidores que los Lucky Strike eran diferentes. Después puede estar en contra o a favor de los cigarrillos y demás, pero la técnica de Ogilvy usada de la mejor forma posible por Don Draper en ese capítulo de Mad Men. Y sobre esto sigue Ogilvy diciendo, cuando publicitamos el petróleo de Shell, damos al consumidor hechos, muchos de los cuales otros vendedores de gasolina podrían dar, pero no lo hacen. Cuando publicitamos la aerolínea KLM, hablamos de las precauciones de seguridad que todas las aerolíneas toman, pero que no mencionan en sus anuncios. Cuando fui vendedor puerta a puerta, descubrí que cuanta más información daba sobre mi producto, más vendía. Claude Hopkins hizo el mismo descubrimiento sobre la publicidad hace 50 años. Pero la mayoría de los redactores publicitarios modernos encuentran más fácil escribir anuncios cortos y perezosos porque recopilar hechos es un trabajo duro. Y Claude Hopkins escribió un libro muy interesante que se llama Scientific Advertising, que es como la base de la publicidad moderna. Si no lo leíste, también léelo, es muy interesante. Y para cerrar, algunos otros conceptos que me gustaron de David Ogilvy, que es este concepto de si escribís un buen anuncio, repetilo hasta que deje de funcionar, no intentes cambiar constantemente de anuncios. Enfocarse en los titulares de los anuncios, porque
Si no realizaste un buen titular, un buen headline, desperdiciaste el 80% del dinero de tu cliente, porque el 80% de las personas no pasan del headline, que es como el titular del anuncio. Otro de los conceptos sobre esto es que las dos palabras más poderosas que podés usar en un titular son gratis y nuevo. Rara vez podés usar gratis, pero casi siempre podés usar la palabra nuevo. Y cierra este tema diciendo que hay que escribir anuncios largos, porque los anuncios largos podés describir mejor la situación, pero lo explica mejor con este concepto, que es que depende del producto el tamaño del encabezado del anuncio. Si estás anunciando chicles, no hay mucho que decir. Podés hacer un headline, un titular corto, pero si estás anunciando un producto que tiene muchas cualidades diferentes que lo recomiendan, un producto caro, escribí un anuncio largo. Mientras más cuentes, más vas a vender. Y esto no lo pienses solo en escritura, también en video. En video, cuanto mejor expliques el producto de una forma divertida, entretenida y demás, más probabilidades hay de que el consumidor se enganche y lo quiera realmente comprar. Y finalmente da algunos consejos interesantes para las personas que recién arrancan, no solo en publicidad, en el mundo. Y dice, primero tenés que ser ambicioso, pero no tan agresivo para que tus compañeros se levanten y te destruyan. Si entras directamente a una agencia de publicidad cuando saliste de la escuela de negocios de Harvard, ocultá tu arrogancia y seguí estudiando. Después de un año de entrenamiento, probablemente te harán asistente de cuentas. En el momento que te hagan asistente, hacé todo lo posible por convertirte en la persona mejor informada de la agencia sobre la cuenta a la que te asignaron. Si, por ejemplo, es una cuenta de gasolina, lee libros de texto sobre la química, geología y distribución de productos petroleros. Lee todas las revistas especializadas en el campo. Lee todos los informes de investigación y los planes de marketing que tu agencia haya escrito sobre tu producto. ¿Se acuerdan del capítulo con Gary Halbert que les mencioné antes? Dice exactamente lo mismo. Por lo cual te hace pensar que lo que diferencia a las personas buenas en la vida, ya sea en publicidad, en ventas, en negocios, en lo que sea, es realmente estudiar a fondo el tema en el que se meten. Y después dice algo que me hizo acordar a Warren Buffett, que dice, pasá las mañanas de los sábados en estaciones de servicio bombeando gasolina y hablando con los conductores. Visitá las refinerías y los laboratorios de investigación de tu cliente. Estudiá la publicidad de tus competidores. Y al final de tu segundo año sabrás más de gasolina que tu jefe. Y estarás listo para sucederlo. Y esto me hizo acordar a Warren Buffett. ¿Por qué? Porque Warren Buffett, cuando iba a invertir en una empresa, se metía realmente en cómo funcionaba el negocio. Iba a los restaurantes, veía si la gente usaba su American Express. Iba a las agencias de viaje, veía si la gente las usaba. Entrevistaba gente para ver cómo usaba el producto. Y se metía a fondo a entender el negocio. Y aplica para la publicidad, aplica para las inversiones, aplica para la vida. Cuando querés que te vaya bien en una disciplina, tenés que estudiar a fondo y saber más que el resto. Y cierra con una idea que me encanta, que es que hay que leer un libro cada día. Porque 21 libros en 3 semanas es un montón y te hará más inteligente que el resto de las personas. Y si sos inteligente, vas a triunfar. Y sobre esto cierra con una frase que dice, fui rico y fui pobre. Créeme, ser rico es mucho mejor. Entonces, para concluir el capítulo, las cosas que más me llevó de él son la diversidad de las experiencias por las que pasó y cómo esas experiencias lo moldearon y que experiencias totalmente distintas a veces te hacen aprender lecciones que realmente las podés llevar a otros lugares. Como en el caso de él, que sus mayores lecciones de liderazgo las aprendió de su chef, trabajando en una cocina en un hotel de París. La importancia de trabajar duro y dedicarse, porque como dijo el papá, ninguna persona se murió por trabajar duro. El enfoque en contratar talento siempre, en buscar personas que desafíen los límites, que sean los rebeldes, porque eso es lo que hace es que tengas una empresa que realmente está por encima de otras. Y que para ser un rebelde no es necesario contratar a una persona con mucha experiencia, es buscar a la persona que tiene mucha pasión, pero no olvidarse de la ética de trabajo y de la transparencia de la gente. Ser consistente, pero a la vez probar todo. La única forma de ganar en el mundo de la publicidad es probar y probar. Y finalmente, saber vender las ideas. Por más de que seas creativo, necesitas salir al mercado y venderlas para convertirte en lo que realmente vos querés lograr. Damas y caballeros, esto fue el capítulo de David Ogilvy. Espero que les haya gustado. Recuerden, pueden encontrarme en x.com como @julian_bender o en Instagram como @jvenderk. Esto fue David Ogilvy, Confesiones de un hombre de la publicidad.